Bienvenidos, ¿cómo están? Lo guardo en esta parte de su pantalla. Bien, el día de hoy quiero mostrarles algo un poco diferente, pero no es tan diferente. Siempre ha estado aquí, siempre ha estado en cada uno de mis videos, pero todavía no he hecho algo respecto a ello. Por eso, en este video quiero mostrarles a cómo hacer uno de los cuadros que tengo aquí detrás. Pero esta vez quiero mostrarles cómo he hecho a este, al huesón. El mismo. Para eso lo que vamos a necesitar va a ser lo siguiente. Atención. No tengo ni la para ver qué es lo que se necesita. Un cartón reciclado, puede ser un calendario, cualquier cosa. La cosa es que sea algo plastificado para que cuando pases la pintura con mucha agua, esta no se arrugue y no se levante. Por eso yo utilizo calendarios que ya no sirven. Además de estar ahorrando, estamos ayudando al planeta, lo cual es muy importante. Además, lo que vamos a necesitar también va a ser pinturas acrílicas, algo de agua, paletas, esos para mezclar las pinturas, pinceles de varios tamaños. Yo estoy utilizando más delgados para las líneas negras, para el delineado, y para el relleno pinceles gruesos pero suaves, o sea, anchos pero que pinten suave, porque si pintas también con uno ancho y las cerdas son duras, se va a arrastrar toda tu pintura y eso no te va a servir. También necesitamos listones de madera. Yo les he conseguido las sobras de los carpinteros. Le dije a cómo sus sobras, pensé que me las iba a dar gratis, pero me cobraron. Ya, algo importante, hay un efecto en los cuadros que hago, pero no sé cuál puedo sacar. Bien, al cacaroto. No creo que se pueda ver, pero el fondo está pintado con pinturas acrílicas mate, así que no brillan, pero la imagen principal es con pintura acrílica brillante. Queda algo plastificado, brilla al reflejo del sol, y además cuando lo ves parece impreso. Bien, ahora veamos el proceso, cómo lo hice, ya lo que sea. Muy bien, comenzamos. Voy a explicar algunos pasos principales antes de empezar con el pintado. En primer lugar, estoy utilizando un calendario que ya no sirve. El cartón es un poco grueso y plastificado para que, como ya les comenté, la pintura no moje el cartón y lo arrugue. Segundo, lo que voy a hacer es aplicarle una base a este cartón. Para no desperdiciar mucha pintura acrílica blanca, lo voy a hacer con témpera de color blanco. Voy a cubrir el cartón con varias capas de pintura. Bien, he perdido una parte del video, pero voy a explicar lo que he hecho. En mis redes sociales publico dibujos digitales, y este que estoy haciendo aquí es uno de ellos. Así que si te pasas por mi Instagram, Facebook o Twitter, vas a encontrar la imagen digital. En mis redes sociales he publicado el paso a paso en imágenes. Ya no voy a volver a dibujar la pintura, sino que solo voy a calcarla. Luego comencé a pintar con pintura acrílica mate las escaleras. Ahora lo que voy a hacer es pintar los pasamanos de las escaleras con pintura acrílica mate de color negro. Para los edificios de los costados voy a utilizar tres colores principales: un morado oscuro, marrón y plomo. Voy a hacer trazos con cada uno de estos colores, y también vamos a aclarar las partes que están más cerca a las barandas de las escaleras. Ahora, con pintura acrílica de color celeste, voy a pintar el cielo que está al final de las escaleras. Voy a mezclar con blanco para darle un poco de sombra. Voy a hacer una tira de color rojo en la parte derecha de lo que ustedes ven, pero izquierda de la pintura. Ahora voy a terminar de hacer las barandas con pintura acrílica negra y con un pincel delgado en ambos lados de las escaleras.
Ahora con pintura acrílica de color blanco voy a hacer pequeñas líneas en las barandas para que den el efecto de brillo. Continuando con el brillo, voy a hacer también el brillo, pero ahora para cada una de las escaleras. Aquí hubo un poco error de orientación, así que a partir de la cuarta voy a borrar y voy a corregir eso. Bien, terminado eso, vamos a hacer un poco de delineado para las bases de las barandas. Ahora voy a hacer unas pocas líneas y también voy a dibujar las lámparas que están al final de las escaleras con pintura acrílica de color negro. Para darle un poco más de efecto a los edificios, voy a hacer una imitación de escaleras para incendios en ambos lados de los edificios. Bien, hasta este momento casi ya he terminado de utilizar las pinturas acrílicas mate. Voy a empezar ahora con las pinturas acrílicas brillantes. Comienzo con los bordes de la cara. Voy a utilizar un color muy claro de piel y voy a empezar a pintar los bordes de toda la cara, el cuello y las manos. Continuando, voy a empezar a pintar el cabello. Para esto voy a utilizar tres colores de verde, un verde principal, un verde más claro para los brillos y un verde más oscuro para las sombras. Primero voy a empezar con el color principal, luego con los brillos y al final voy a hacer las sombras con un pincel delgado. Paso siguiente, voy a pintar con un color turquesa las mangas, el cuello y la parte de la camisa que se puede ver debajo del chaleco. En este caso voy a utilizar 4 tonos de color turquesa, uno muy oscuro para las sombras, uno claro para los reflejos y uno mucho más claro para hacerle unas pequeñas figuras en la camisa. Ahora con pintura acrílica de color blanco voy a hacer la base para el maquillaje en la cara. Para la parte del terno voy a utilizar 2 tonos de color rojo oscuro, el tono rojo oscuro normal y el tono rojo oscuro por 2, o sea más oscuro que el anterior para que sean las sombras. Y empiezo a pintar todo lo que es el terno del guasón. Y continúo con algunas sombras básicas. Voy a pintar el chaleco con pintura acrílica de color anaranjado. También voy a utilizar 2 tonos de anaranjado. Ahora para las sombras de la cara voy a utilizar un tono de gris muy pálido. Ahora continúo con los zapatos. Para estos voy a utilizar 2 tonos de colores. Para la parte de atrás y delante del zapato, un tono oscuro. No va a ser sombra, sino que va a ser tono de color del zapato. Y la parte de en medio va a ser de un color marrón más claro que el oscuro que está a su lado, o algo así. Recién creo que voy a hacer las sombras del chaleco, creo, y estoy en lo cierto. Ahora voy a pintar la nariz, la boca y luego las cejas con un color de pintura acrílica rojo. Aunque no lo parezca, no es el mismo tono de color del terno. Este tiene un tono más intenso. Y ahora voy a hacer el maquillaje debajo de los ojos y encima de los párpados. Nuestro pequeño huesón está tomando forma. Casi ya para finalizar voy a empezar a hacer el delineado.
para hacerlo un poco caricaturesco, voy a hacer que el delineado sea un poco grueso. Esto va a ser con pintura acrílica de color negro y un pincel delgado. Este es el paso en los que más demoro, pero este también es el paso más importante porque le da la forma final al personaje. Ahora, para finalizar, voy a hacer las sombras. Voy a utilizar un color gris con abundante agua y voy a ir pintando algo parecido a la silueta del huesón. Ahora voy a enseñarles a cómo hago los marcos. Primero voy a tomar las medidas de altura y anchura. Voy a señalar las medidas que he tomado en un listón de madera. Con las medidas que he tomado voy a hacer 4 listones. Las uniones, para no desperdiciar mucho listón, los voy a cortar en diagonal. Luego, con una pequeña sierra voy a empezar a cortar estos listones. Una vez cortados ya los listones, procedo a unirlas. Voy a unirlas con cola sintética. Aplico una gran cantidad en cada parte de la unión. Luego, en cada esquina coloco un pedazo de papel para que al final, cuando presione ambos lados de los extremos, el exceso de goma se pueda limpiar después. Luego dejo secar. Ahora voy a utilizar un poco de resanador para madera para eliminar los huecos que han quedado en las esquinas. Luego lo dejo secar. Una vez ya secado voy a empezar a pintar con pintura acrílica, esta vez también de color mate. Pintamos todos los lados del marco para que quede bien chidoris. Una vez ya terminado, colocamos nuestra pintura encima del marco. En mi caso yo uno el marco con el lienzo con estas cositas que se ven aquí, que son llamadas chinches y el otro nombre no me acuerdo cómo es. Como siempre ocurre, las medidas no son exactas, así que voy a tener que eliminar el exceso. Y al final, para que el cuadro pueda adherirse a cualquier pared o cualquier lugar, voy a utilizar colgador para cuadro. Y así es como me quedó. Bueno, si te gustó, dale manito arriba y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.